Pero con las cajas escala que sí, pero ahora estaban todas terminadas. Es una pena porque yo no sabía y podría ir porque tenía tiempo. Bien. Bien, secretario, reanudamos nuestra sesión, le damos la más cordial bienvenida a nuestro ministro Cristian Monkeberg, ministro de Vivienda. Un saludo tenerlo en esta comisión después de un largo proceso. Queremos aprovechar también de destacar el trabajo de la tramitación del proyecto de condominio. Destacarlo por la forma, además, cómo arribaron a conclusiones, destacar el trabajo de nuestros asesores, del equipo técnico del Ministerio, que terminamos, ¿no es cierto?, con esa tramitación. Secretario, ¿tenemos cuenta? Muy breve, señor presidente. Se recibió un oficio del señor ministro de Bienes Nacionales, por medio del cual, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuestos, remite informes sobre transferencias a título gratuito de los inmuebles fiscales. Solamente eso, señor presidente. Sí, remite informes sobre transferencias a título gratuito de los inmuebles fiscales, el ministro de Bienes Nacionales. ¿Está agregado listado, presidente? Acá está el listado, sí. Bueno, sería bueno echarle una miradita si está bien desagregado o es general, ¿no? Sí, no, sí, viene por regiones. Sí, sí. Ya, la mayoría. Se los hago llegar. Ojalá. Sí. Me parece, por favor, hacernos llegar a los... Sí, que el ministro se lo pida al ministro mejor. Senadores de la cuenta, ¿algún punto varios? Senadora Aravena. Una consulta, no sé, Jorge, si habría enviado el oficio solicitando un informe, si es que existe, sobre la situación del programa que tienen de las personas que arriendan cuando están recibiendo recién sus viviendas, que hay todo un programa nacional en torno a eso que al menos en mi región ha sido bien difundido, que no sé si lo solicitamos o no, ya. Entonces, porque se había acordado solicitarlo. Sí. O sea, si se acordó, lo mandamos, pero no... No, si se acordó. Yo lo pedí, el presidente lo solicitó. No es urgente, es solo porque es un tema no menor el asunto de los... Sí, todo lo acordado lo hemos mandado, así que voy a revisar si es que... Pero no ha llegado respuesta. Y si no, cualquier cosa insistimos, por favor. Y sobre todo de en qué consiste el programa también, porque no al menos, si bien en publicidad se entiende, pero en el fondo, ¿qué implica? Una vez que se denuncia el tema, si es que solamente se hace una advertencia o hay otras situaciones posteriores. Bien. ¿Algún otro punto, senadores? ¿No? Estamos a puerta ya de tener el marco presupuestario 2020 del sector. ¿Ah? No, eso es la ejecución. No es la ejecución, no, estamos del 2020. Nos gustaría quizá en algún minuto, cuando se tenga claridad de eso, ministro, poder tener acá, ¿no es cierto?, alguna sesión especial para que tratemos esa materia en la comisión, en aquellas áreas que tengan que ver con el ámbito de vivienda, obviamente. ¿Le parece? ¿Lo acordamos así, senadores? Pediremos formalmente ese planteamiento. ¿Sí, secretario? No, respecto de quiero aclarar bien, lo que dice la senadora señora Aravena, lo que se acordó fue solicitar en su minuto una exposición al ministro, pero no se lo ofició, sino que en su minuto atendía la agenda de la comisión sobre programas de fiscalización de arriendo de viviendas, pedido por la señora Aravena. Pero eso es lo que así fue lo que se acordó. Oficiémoslo entonces y lo acordamos de esa manera. ¿Ya? Sí, ya que se ha demorado tanto la información. Aprovechamos, entiendo que hay un representante de la Asociación Chilena de Municipalidad, ¿no es cierto? Acá. Te damos la más cordial bienvenida. Los municipios, necesitamos siempre la voz de los municipios en las temáticas que estamos tramitando, así que bienvenido. Bien, pues, la sesión de hoy día tiene por objeto empezar a iniciar la tramitación del proyecto de ley sobre integración social y urbana, y con tal motivo tenemos aquí la presencia precisamente del ministro, a objeto que nos exponga la estructura, el contenido, los ámbitos y los aspectos generales de lo que significa este tema. Así que el ministro Monkeberg tiene la palabra. Y como ve, la eficiencia acá está en sus manos ya la información que... Sí,
Sí, que no sabía. ¿Ah? Por ejemplo, un par de equipamientos comunidad. Sí, un par de casas, algún subsidio por ahí. Bien, ministro. Tiene la palabra. En varias cosas en torno a la cuenta también, si me permite comentar simplemente, en respecto a la ley de copropiedad, agradecerles también la disposición y el buen trabajo de ustedes y de los asesores, y también de la posibilidad de llegar a un buen acuerdo también político, aunque no se valore mucho, pero sí se hizo un esfuerzo importante, digo no en la comisión, sino que más allá de la comisión. Se hizo un buen esfuerzo por sacar adelante una ley y hacer una serie de modificaciones que son importantes, y también dentro de la orgánica del Ministerio para atender de mejor manera a la ley de condominio. Entendiendo que es un esfuerzo inicial, pero creo que va a ser importante, y nosotros ya estamos avanzando en esa Secretaría Ejecutiva, que le va a dar bastante mayor relevancia, y tenían razón ustedes en la lógica de que no solamente sean las seremías, sino que también sean el Ministerio el que empuje la aplicación de esta ley, con los registros respectivos, etcétera. Yo creo que vamos por buen camino. Ahora nos queda la segunda discusión en la Cámara. Esperemos que esté bien y funcione bien. Yo creo. Eso por un punto. Segundo, respecto al plan de fiscalización, efectivamente, senadora, los planes de fiscalización son permanentes, y lo han hecho todos los gobiernos respecto del buen uso de las viviendas sociales. Lo que pasa es que cada cierto tiempo hay que recordárselo a la ciudadanía, porque existen las prohibiciones, ¿no es cierto?, de no vender la casa, de no arrendarla o de no usarla en un objetivo distinto, por ejemplo, transformarla completamente en un local comercial, porque muchas veces se comparte el estacionamiento y eso no hay ningún problema. Y lo que hemos dicho nosotros permanentemente, el Ministerio de Vivienda no es el gusto ni el objetivo andar fiscalizando o quitando casas, porque no es nuestro principal objetivo, pero sí en algún minuto, cuando nos damos cuenta, sobre todo por denuncias de los propios vecinos, porque esto surge por denuncias de los propios vecinos, que no se están utilizando de buena manera, tenemos que proceder a avanzar en esa línea. Hay dos maneras, vía administrativa y vía legal, dependiendo de en qué estado esté la vivienda. Si ya está traspasada, inscrita, etcétera, ya pasa a ser legal. Si no, es administrativa. Y se han recuperado algunas viviendas, y ha sido bueno porque estaban mal ocupadas o incluso estaban tomadas, y han logrado llegar personas distintas que lo requerían, sobre todo por urgencias sociales, pero siempre muy acotado porque cuesta el control, y además los equipos de fiscalización son siempre un poco más precarios, pero había regiones que han sido más intensas en eso y otras que no tanta, pero perfectamente podemos venir a contarles de qué se trata, y que son normas son fiscalizaciones que permanentemente los serbios están haciendo, y que nosotros hemos incentivado de que se realicen, se hagan, porque además es muy sentido por la gente. En cada una de las inauguraciones o cuando uno conversa con las familias de comité, normalmente plantean eso, ¿ya? Y eso respecto a la cuenta, presidente. Bueno, y además agradezco el listado, porque usted sabe que bienes nacionales es relevante en cuanto a los terrenos para poder construir viviendas en diferentes zonas. Respecto del proyecto sobre integración social y urbana, senadores y presidente, a ver, miren, esto es un proyecto que se ingresa al Congreso en diciembre del año pasado, a la Cámara de Diputados, y tuvo una tramitación intensa, entretenida, y de muy buen debate, y que producto del debate que se dio en la comisión se generaron una serie de modificaciones y adecuaciones. De hecho, nosotros presentamos indicaciones que buscaron modificar el proyecto original, y también los parlamentarios presentaron muchas indicaciones. Yo debo decir que el debate en la comisión, sobre todo en la comisión, fue de muy buen nivel, de parlamentarios y de asesores muy bien preparados, y se involucraron mucho en la materia. Podremos compartir o no los argumentos, y también las personas que fueron invitadas a exponer sobre el proyecto fueron también mayoritariamente, digo bien mayoritariamente, muy favorables a lo que se estaba haciendo. Ahora, ¿por qué hago esta introducción? Porque el proyecto evidentemente es muy distinto al que ingresó, al que salió en su primer trámite. Distinto, más simple, digámoslo. Quizás el proyecto buscaba regular más algunas situaciones que finalmente no eran tan necesarias, y lo fuimos acordando con los parlamentarios, y creo que salió un muy buen proyecto. Luego en la sala se produjo un debate más bien intenso, muy mezclado con otras necesidades
un sinnúmero de personas o beneficiarios del Serviu tienen habitualmente, perdón, del Ministerio tienen habitualmente, y por lo tanto se confundió con otras temáticas del Ministerio, pero igualmente el proyecto se aprobó y fue una buena decisión que se hubiese aprobado. Eso quiero decir y quiero plantear porque el proyecto que les vamos a presentar ahora es el que salió de la Cámara aprobado, que es distinto al que ingresó al Congreso, por lo tanto, a la Cámara de Diputados inicialmente. Entonces puede llamar a equivocación y por lo tanto nosotros nos concentramos finalmente en lo que salió aprobado por la Cámara, que para que sea la Cámara revisora, ustedes, los que lo evalúen, lo revisen, lo vean y también lo podamos ir mejorando como corresponde. También quiero hacer otra prevención, que lo dejamos para el final de la presentación. El Congreso del año 2014 aprobó por norma de manera unánime en el Senado y en la Cámara 2014-2015. Se aprueba el 2014 y se promulga y se publica el 2015. Una norma, no, 2013-2014, eso es. Una norma que permitía de manera muy simple, y señalaba y modificaba la ley del decreto con fuerza de ley número 2, señalaba que se podían entregar beneficios urbanísticos a cambio de vivienda o de integración. En términos simples, no es exactamente lo que decía. Y esa ley que se aprobó permitió elaborar un reglamento que regula todo esto y que está aprobado y que está vigente y que la Contraloría dio toma de razón. Y quiero hacer esa prevención que también está en la parte final de la presentación porque no dice relación con este proyecto. El proyecto no trata esos temas ya se resolvieron, se abordaron, se discutieron con la Contraloría y esos incentivos urbanísticos que la ley le permitió dar o otorgar al Ministerio a cambio de viviendas de integración se reguló en un decreto y está ahí y está evaluándose en qué zonas podemos aplicar ese decreto de buena manera y lo podemos explicar sin ningún problema en detalle en qué consiste ese reglamento, que es uno de los tantos que el Ministerio tiene. Y eso ya está vigente, está resuelto. Y quiero partir con eso porque muchas veces en la discusión en la comisión y sobre todo más que en la comisión, en el debate más bien académico, comunicacional y en la sala se confundieron ambas cosas. Este proyecto va un poco más allá, porque lo que se hizo el 2014 fue una buena norma, pero insuficiente a nuestro juicio, porque son normas transitorias, son normas específicas, y esto va un poco más allá. Lo que busca es incorporar la integración e inclusión social urbana, en la ley del Ministerio, como objetivo del Ministerio, como una necesaria obligación de los municipios cuando dicten sus planos reguladores. Creo que avanzamos en algo muy importante y que sea también, por así decirlo, destacado poco, es que por primera vez el Ministerio de Vivienda va a tener política de suelo, vale decir, política de suelo para planificar y para poder hacerse de terrenos con tiempo, previendo las oportunidades y el crecimiento de la ciudad de manera bastante más organizada. Lo que yo les he comentado varias veces, en la historia del Ministerio de Vivienda, y sobre todo con quienes nos autorizan a comprar, que es la DIPRES y el Ministerio de Hacienda, quienes entregan los recursos, siempre había una lógica de usted compre para construir, compre y construya de inmediato, no compre y estoquéese pensando en lo que viene hacia adelante, aprovechando oportunidades, aprovechando el crecimiento de la ciudad, las inversiones públicas, etcétera. Pues bien, en el proyecto de ley también viene una materia bien importante y que se incorpora como facultad al Ministerio en estos temas. Yo hago esta introducción de manera de ir dándole señales para dónde va este proyecto de ley. Y bueno, tenemos una presentación que se preparó con Gonzalo, esta vez la preparamos juntos y vimos los detalles. Evidentemente las láminas las preparó Gonzalo porque él tiene habilidades en esto que yo no tengo, pero en lo conceptual estamos de la mano. Así que, si le parece, presidente, vamos viendo la presentación, pero va de la mano con lo que les he ido planteando. Por último, simplemente antes de iniciar la discusión para el gobierno y para nosotros y para el Ministerio de Vivienda, es fundamental avanzar en mayores índices de integración. Todos sabemos el diagnóstico, sobre todo en regiones como la metropolitana o en regiones grandes, en ciudades grandes, donde los barrios son muy segregados,
donde efectivamente hay mucho que hacer en materia de integración, y también tenemos absolutamente claro que la integración no se reduce a construir un edificio de departamentos de 85 viviendas en una comuna de la región metropolitana. Es mucho más profundo que eso, y eso es lo que queremos que se traduzca en este proyecto de ley. Y también señalar que son ya varios ministros que han avanzado en materia de integración, y eso nos hemos señalado permanentemente y preocupado de destacar. La ministra Poblete, yo diría que fue de las primeras que intentó empujar nueva normativa dentro del Ministerio en materia de integración. El ministro Pérez lo mismo, la ministra Zabal fue la que creó el decreto 19 y el 116, que es su antecesor y que ha sido muy exitoso. Y hoy día nosotros queremos dar un paso más, no solamente que la integración esté en manos del Ministerio como un programa habitacional con financiamiento para que las familias puedan vivir en un proyecto, en un conjunto habitacional conjuntamente, sino que también forme parte de normativa del Ministerio, como obligaciones del Ministerio cuando planifique, cuando piense, y de los municipios cuando dicten sus planos reguladores. También lo tengan presente, porque hoy día no lo tienen presente. Entonces hoy día hay algunas comunas que perfectamente, y municipios, que pueden desatender la necesidad de integración en su comuna, y nosotros queremos que no la desatiendan. Entonces, cuando planifiquen, se preocupen también de eso. Eso desde el punto de vista conceptual. Entonces, no me quiero alargar más porque si no me voy a desordenar y voy a terminar repasando toda la presentación de manera más desordenada. Entonces, prefiero que volvamos a la presentación, pero quería dar esos comentarios en forma previa. Don Gonzalo, si puede. Muchas gracias, presidente. Bueno, aquí en esta lámina, están sacándole copias, pero la idea era resumir las 5 ideas centrales del proyecto de ley, como dice el ministro, que pasó de la Cámara de Diputados acá a esta comisión, que distingue principalmente distintas escalas de intervención, porque parte con un rol ministerial en la promoción y resguardo de la integración e inclusión, que es donde está incorporar las modificaciones como el cambio de nombre del ministerio para poner un énfasis en el concepto de ciudad, queda como Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio, y 3 funciones nuevas relacionadas con eso. Ya vamos a verlo en otra lámina cuál es el detalle. Después hay una escala de la comuna y también de la intercomuna, porque habla de los intercomunales, donde aparece lo que señala el ministro de incorporar la integración e inclusión en los instrumentos de planificación territorial como algo que debe estar necesariamente y que en la normativa actual no se exige, y por lo tanto no exigirse en muchos planes reguladores que este tema, o la gran mayoría, no es un tema a abordar. No hay disposiciones asociadas a la integración. Podrían haberlas. El artículo 184 ya permite poner incentivos normativos en los planes reguladores para la integración, pero es un artículo muy reciente y hay escasos casos, más bien que se están trabajando para incorporarlo, pero norma vigente que lo tenga, muy poco. El número 3 habla de incentivos para promover el acceso equitativo a bienes públicos urbanos, y aquí vamos a vincularlo un poco con lo que hablaba el ministro del reglamento. El reglamento del año 2014 ya permite que el ministerio otorgue beneficios normativos a cambio de viviendas con subsidio. El proyecto de ley apunta a que esa sea una condición base, el entregar viviendas con subsidio, pero que también podrían pedirse otras condiciones adicionales para acceder a los beneficios que permitan mejorar determinados sectores. Más bien son exigencias de mejora urbana adicionales al incorporar viviendas con subsidio. Después, una cuarta materia serían las limitaciones aplicables a viviendas con subsidio. Esto es relevante, esto está en el artículo 184 bis de la Ley General, que se incorporó por la Ley de Transparencia del Mercado de Suelo, y se hace una modificación de redacción para precisarlo un poco mejor, para dejarlo bien establecido, y para incorporar también incisos relativos a la movilidad habitacional, entendido como la posibilidad de vender las viviendas antes del plazo de prohibición de celebrar actos y contratos, pero condicionado a ciertas exigencias, como que el producto de esa venta se destine a la compra de la vivienda y que el beneficiario, o que lo adquiera, también sea beneficiario de subsidio. Y por último, la quinta materia, se señala ahí admisión de destinos que promueven la integración e inclusión. Esto se incorpora a propósito de indicaciones parlamentarias que se preocupan de incorporar facilidades para los establecimientos de adulto mayor, jardines infantiles que estén siempre admitidos en áreas residenciales, y también viabilizar el otorgamiento de patentes municipales cuando un proyecto de vivienda económicas contempla, por el artículo 165 de la Ley General, permite que una parte de la superficie se destine a otros usos, y había cierta complicación para obtener las patentes, porque los directores de obra decían es que este uso no está en el plan regulador, pero hay una norma especial que admitía esos usos, por lo tanto había que compatibilizar que se pudieran otorgar esas patentes, porque si no era letra muerta ese artículo. Eso fue iniciativa parlamentaria. Eso sí. Pero no venía en el proyecto. No, eso no venía, eso es del diputado Pablo Cast. ¿Y era constitucional, no? No, sí.
Esas serían las 5 grandes materias. Vamos a ir una por una revisándola en el tema del contenido. Bueno, lo que mencionaba el rol ministerial de la promoción y recuerdo de la integración, está el tema del cambio de nombre que ya habíamos mencionado, Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio. De hecho, el proyecto de ley inicial hablaba de Ministerio de Ciudad y Vivienda. También se dio una discusión ahí respecto de dónde queda el territorio rural y las funciones que el Ministerio tiene al respecto, ya sea por el ordenamiento territorial o por los planes de habitabilidad rural, etcétera, y por lo tanto... Carlos Abe. Sí, el diputado Carlos del Jarpa insistió en el punto de que se llamara Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio, se presentó una indicación al respecto y finalmente quedó así aprobado en la comisión y en la Cámara. Y las 3 nuevas funciones, acá están resumidas, es un poco más largo el texto, pero básicamente incorpora estas 3 nuevas funciones sin desconocer las 14 restantes que establece la ley 16.391, que son implementar políticas y programas habitacionales que promuevan la integración. Esto es bastante similar a lo que ya hace el Ministerio por el DS19, digamos, pero aquí aparece como una función ministerial permanente que siempre debe estar y que no en el futuro alguien diga, no, ya no necesitamos DS19, lo vamos a eliminar como programa. Ahora aparece como una función permanente del Ministerio el preocuparse de tener programas que promuevan la integración. De hecho, que promuevan la integración y la inclusión. Ahí eso también tiene que ver con indicaciones parlamentarias. El proyecto de ley hablaba de integración y se incorporó la idea de inclusión pensando en determinados colectivos que también requieren un apoyo de políticas públicas habitacionales que no necesariamente tienen que ver con vulnerabilidad socioeconómica, sino de otros factores, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, etcétera. Entonces ahí habla más bien de inclusión. Después implementar políticas de suelo en terrenos públicos o privados, lo que mencionaba el ministro, de poder adelantarse a las decisiones, de poder hacerse de un stock de terreno, de planificar el crecimiento de las ciudades. Y por último, recordar que los planes reguladores contemplen integración e inclusión. Lo vamos a ver en la lámina sobre planes reguladores, pero alguien tiene que supervigilar que eso efectivamente se cumpla. ¿Ya? Y entonces aparece acá como función del Ministerio y después aparece como funciones también de las CEREMIS y de la División de Desarrollo Urbano el supervigilar que los planes reguladores cumplan estas disposiciones. Y una remisión también a norma reglamentaria que entre en el detalle de cómo se hace eso. Sí, ahí simplemente complementar, presidente, yo creo que esa es una de las grandes decisiones y normas que se aprobaron en la Cámara y bien positivas, que en el fondo son los municipios cuando dicten sus planos reguladores o actualicen cada 10 años como corresponde, según dice la ley, tienen que tener incorporado en su planificación la integración social, vale decir, el alcalde y su equipo municipal y todo el proceso de participación ciudadana tiene que tener pensado en su dibujo y en lo que está imaginando en su comuna, dónde va a tener integración. Y no solamente dónde, sino que también en lugares bien ubicados, bien equipados, donde haya buen servicio. O sea, el municipio tiene que hacerse cargo de esto. No puede ser el ministerio, con norma excepcional, a través de un decreto, con densificación en ciertas zonas, como ya lo tenemos como facultad, el que lo tenga que hacer, porque de hecho es transitorio, dura 5 o 10 años dependiendo de lo que se vaya aplicando, y es muy acotado en ciertas zonas. El municipio tiene que preocuparse de este tema, y lo entendemos como necesario, como justo, sobre todo cuando se trata de comunas donde hay mucha inversión pública, donde el Estado invirtió, incorporó recursos como por ejemplo mejorar barrios, como por ejemplo llevar un metro, como por ejemplo llevar un biotren o hacer un parque o espacios públicos. Lo lógico que en esos sectores y en esas zonas también tengan acceso a vivir familias de más bajos recursos. Y eso tiene que estar establecido e incorporado en el plano regulador. Y creemos que como el principal planificador, según la legislación chilena, en materia de planos reguladores es la comuna, porque así está establecido, lo lógico es que también esté incorporado este tema cuando ellos piensen sus planos reguladores. Entonces, de aquí para adelante lo que queremos es que así sea. Creo que esta es una transformación bien importante, porque las comunas no se van a poder desentender de este tema y van a tener que decirnos dónde y en qué y de qué manera piensan en su territorio incorporar estas materias de integración social y sobre todo en barrios bien equipados. Evidentemente, como es una norma poco polémica, no se ha conocido mucho, pero creo que va a ser bien transformadora si se llega a aprobar finalmente. Perfecto. En esa misma línea, bueno, acá en la lámina, la frase de abajo es un poco lo que acaba de decir el ministro. Los planes reguladores se hacen cargo de la integración.
y cómo se van a tener que hacer cargo con lo que él señalaba, los nuevos planes reguladores y las actualizaciones de los existentes. Y ahí hay que tener presente que la Ley de Transparencia del Mercado suele incorporar el artículo 28 sexies, que obliga a actualizar los planes reguladores cada 10 años. Por lo tanto, es algo que tarde o temprano cada municipio tiene que enfrentarse a esta tarea. Y al enfrentar la tarea de actualizar el plan, va a haber que concebir desde la memoria explicativa en adelante el tema con integración. Entonces, con un adecuado diagnóstico de cuál es el nivel de integración social que hay en la comuna, cuáles son los desafíos que representa esa realidad y cómo se va a abordar. Y cada comuna, con su autonomía municipal, tiene que definir cómo aborda la integración, pero promoviendo el acceso equitativo a bienes públicos urbanos, no un acceso exclusivo en lugares buenos. Eso no puede ser que las normas para integración queden en una esquina perdida de la comuna. Sí, en esa materia, presidente, para ir complementando, nos damos cuenta, y ustedes lo habrán visto, que muchas comunas utilizan, por ejemplo, normas como la densidad mínima o máxima para poder, no digo impedir, pero hacerle la vida difícil a viviendas sociales en su territorio. Por poner un ejemplo. Y eso ocurre normalmente. Entonces, cuando uno revisa los planos regulares de estas comunas, se da cuenta que la densidad evidentemente hace imposible que en ciertas zonas se puedan construir viviendas sociales. Y a nosotros sí nos interesa que eso sea. Y no solamente en ciertas zonas, sino que además no en un rincón de la comuna, porque uno podría perfectamente decir, ya, ok, cumplo con esto por allá. Es ir acercándose, y yo creo que va en la línea, a cuotas, como ocurre en otros países. Inglaterra, pero particularmente Londres, en cierto anillo de la ciudad, no se construye nada si no viene de la mano con vivienda social. Y nosotros yo creo que vamos caminando hacia eso. Yo sé que esa discusión se intentó dar prelegislativamente hace ya varios años atrás y no alcanzó a cruzar la Alameda desde el Ministerio de Vivienda a La Moneda porque el proyecto no prosperó. Pero yo creo que cada vez nos vamos acercando más hacia eso, sobre todo por lo que hemos conversado, costo de suelo, lo difícil que es construir en las zonas céntricas de la ciudad, el alto costo del valor del suelo, lo que gatilla un valor alto en la vivienda, y por lo tanto pueden acceder a esa vivienda ciertas personas, no otras, y de la mano con inversión, vuelvo a lo mismo, al mismo argumento, de la mano con inversión del Estado, para mejorar barrios y ciudades y comunas, y a esos buenos servicios y buenos equipamientos no puede llegar todo el mundo, en fin. Entonces, estas normas lo que pretenden es ir rompiendo esas barreras y estableciendo obligaciones a quienes les toca planificar para los próximos años que estos temas que presenten. Respecto al tema de los instrumentos de planificación, también mencionar que los planes reguladores intercomunales podrían establecer beneficios de norma urbanística para proyectos de vivienda integrada. Esto recoge también sugerencias del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano de que los intercomunales pueden tener una mirada de ciudad un poco más amplia y decir, mire, en esta comuna usted tiene un plan regulador que fue muy restrictivo y se descentraliza esta facultad excepcional que el 2014 le dio al Ministerio y se dice, bueno, sabe que los intercomunales, que los aprueba el gobierno regional, también podrían establecer estos beneficios normativos. Se incorpora el artículo 183 bis para eso. Y se precisa la redacción del artículo 184, que es el que establece, el que faculta a los planes reguladores para otorgar incentivos normativos en los reguladores comunales, precisando a cambio de qué pueden ser esos beneficios normativos. Se precisa la redacción de ese artículo. Eso respecto del nivel planificación territorial. Después aparece la idea de los incentivos para promover el acceso equitativo a bienes públicos urbanos, para promover la integración urbana, no solo la integración social como la incorporación de beneficiarios de subsidios, sino que también no lo puse acá, pero el llevar la ciudad a las personas y revitalizar sectores con estándares deficitarios, como dice el final de la lámina. Porque lo del 2014 permite otorgar beneficios normativos a cambio de una incorporación de un porcentaje de viviendas con subsidio, pero eso está pensado en sectores que ya tienen muy buenos indicadores. Para eso sirve, la pregunta es, ¿uno podría ocupar esta herramienta en sectores que tienen indicadores actuales deficitarios, pero en los cuales llega inversión pública relevante? Ese era el objetivo que se aborda en el proyecto de ley. Por ejemplo, hay una comuna a la cual le va a llegar una estación de metro, un hospital metropolitano y un parque urbano al mismo tiempo, inversiones públicas todas muy relevantes, pero tiene indicadores deficitarios en el resto de las cosas. Y uno ve lo que hay ahí y probablemente hay residencial exclusivo, casi todo vivienda social, y que uno diga, mire, voy a dar beneficio normativo a cambio de un porcentaje de viviendas con subsidio. Aquí ya somos todos viviendas con subsidio, necesitamos otras cosas de mejora urbana. Entonces ahí se plantea en el proyecto de ley que
este ejercicio de otorgar un beneficio normativo a cambio de una condición puede ser la condición de la incorporación de viviendas con subsidio, la que establece la ley 20.741, pero en el proyecto de ley se establece esa como una condición base más posibles condiciones adicionales. Una o varias de estas, dependiendo de los beneficios que se otorguen, la proporcionalidad entre el beneficio y la condición. Por ejemplo, pedir a cambio del beneficio normativo un aumento del aporte al espacio público que el proyecto debe efectuar conforme a la ley de aporte, obras específicas en el espacio público, no sé, la materialización de una plaza que era la plaza del sector que siempre ha sido un área café y que se materializa como un área verde, efectivamente, y decirle, bueno, usted accede a beneficio normativo, pero me materializa la plaza. La puesta en valor patrimonial, algo relevante también, que, por ejemplo, otorga beneficios normativos, pero a cambio le pido que rehabilite o conserve o mantenga determinados bienes patrimoniales. Que el proyecto contemple una superficie destinada a ciertos destinos en una lógica de usos mixtos, y decir, mire, usted puede acceder a beneficios normativos, pero el primer piso de su edificio tiene que estar abierto a la ciudad, tiene que contemplar oficinas públicas, un Servistado, un Chilatiende, una óptica, una farmacia, etcétera, los usos que el sector no tiene y que podría ser bueno que el proyecto los incorpore. Usted no puede hacer un condominio cerrado al acceder a los beneficios normativos, sino que se tiene que abrir a la ciudad. Y por último, otras exigencias para la integración o inclusión, para incorporar también la posibilidad de establecer otro tipo de condiciones asociadas a los beneficios. ¿Qué busca todo esto entonces? Revitalizar sectores con estándares deficitarios. También consolidar los buenos, por supuesto. O sea, un buen sector que se pueda consolidar con alguna de estas exigencias adicionales. Entonces busca ir ese paso adicional, incorporando 3 nuevos artículos de la Ley General, diciendo, miren, en uso del ejercicio de la facultad del 2014, se pueden condicionar los beneficios normativos no solo a la incorporación de viviendas con subsidio, sino que adicionalmente a alguna de estas exigencias de mejora urbana. Relacionado con eso, se dio una discusión importante respecto de, en este otorgamiento de incentivos o beneficios normativos, cómo se resguarda el valor patrimonial de los inmuebles o zonas protegidas. ¿Ya? Sí, esto dele... ¿Sí? Sí, les cuento rápidamente, presidente. Esto fue una discusión que surge de los parlamentarios, porque efectivamente no había ninguna norma que protegiera el patrimonio. Entonces, nos plantean legítimamente las organizaciones y los parlamentarios de qué vamos a hacer con los barrios donde hoy día se han protegido patrimonialmente. Normalmente esos barrios tienen la coincidencia que están bien ubicados. Si vamos a la región metropolitana, por poner un ejemplo, o en esta misma ciudad, están en zonas céntricas. Y, por lo tanto, lo que buscaban algunas asociaciones era prohibir hacer nada en ese barrio. Y no solamente ahí, sino que 100 metros a la redonda. Y esa indicación, la quiero explicar, la presenta el diputado Telier, porque la consideraba muy legítima. Y por otro lado, diputados como el diputado Calixto o Fidel Espinosa presentan una indicación también con el diputado Urrutia, trío, Osvaldo, el viñamarino. Presentan otra indicación, que fue la que se aprobó, y que dice, en ese barrio yo voy a poder hacer viviendas de integración, voy a poder entrar en esos barrios, pero respetando todo lo que se señaló por monumentos nacionales, por el municipio, por quien haya dado o otorgado esa protección. Vale decir, no puedo echar por tierra toda la protección, las características y las condiciones arquitectónicas de esos edificios, pero sí puedo, si hay un terreno, por ejemplo, eriazo, construir viviendas de integración que digan relación con ese barrio. Y ahí se produjo una discusión importante y bien intensa en los que no querían nada en ese barrio y entre los que sí pensaban que era legítimo que hubiese integración en ese barrio. Y no hubo tiempo para poder conciliar las dos fórmulas, la verdad, porque esto se presentó muy al final de la tramitación y fue a la sala, y en la sala se aprobó la norma que a nuestro juicio, y yo en eso sí me sumo, creo que es más razonable que en los barrios se pueda, respetando en las condiciones del barrio, llevar adelante proyectos de integración al que no diga que no se puede hacer absolutamente nada. Creo que fue una buena norma, y eso es lo que se aprobó y lo que va a explicar Gonzalo. Y efectivamente en esta materia podemos, como en todas las demás, buscar fórmulas de mejor redacción, pero como gobierno, y yo en eso tengo que ser bien honesto, fueron los parlamentarios los que levantaron esta alerta, y como gobierno nosotros entendíamos que, y como Ministerio de Vivienda, que la fórmula que se aprobó era la más adecuada, porque congeniaba o conciliaba la protección patrimonial y también el poder acceder a esos sectores también con viviendas sociales, respetando las condiciones del sector. Eso era.
Sí, está bien. Con respecto a lo mismo, bueno, efectivamente la indicación que se aprobó insiste en la idea de que en el otorgamiento de beneficios normativos no se pueden afectar los valores y atributos por los cuales los inmuebles o zonas fueron protegidos. ¿Qué significa eso? Que en el acto que declara eso patrimonial se establecen ciertos atributos. Y si el atributo que se está protegiendo es una determinada altura, una determinada morfología de las edificaciones, por ejemplo, edificación continua, claro, efectivamente uno no puede autorizar edificaciones aisladas que sobrepasen esa altura porque estaría vulnerando esos valores y atributos establecidos en el acto que lo declaró protegido. Podrían también haber lineamientos de intervención del Consejo Monumento Nacional, un plan seccional o detalle. Si eso existe, también tiene que haber respeto a eso. ¿Qué pasa? Que igual podrían haber beneficios normativos viables en algún determinado sector protegido. Puede que en otros no, puede que en otros sea imposible entrar porque está todo muy restringido, muy claro, los valores y atributos impiden entrar ahí. Pero hay otros en que sin aumentar la altura o sin alterar la fachada uno podría, por ejemplo, cambiar lo que decía el ministro, la densidad de habitantes por hectárea y que una casona que actualmente está ocupada con arriendos irregulares, donde hay 20 familias ocupando 2 baños, uno pueda transformarla en 6 departamentos y que quizás la norma de densidad lo está impidiendo y que uno puede decir, mire, si usted rehabilita ese edificio y lo transforma en 6 departamentos, bienvenido, usted puede superar la densidad porque usted lo que está haciendo es poniendo el valor del patrimonio y dando una solución. Pero me deja vivienda de integración. Claro, y claro, con un porcentaje de viviendas de integración, etcétera. O sea, ¿por qué no permitir eso? Los procesos de densificación e integración no tienen por qué ser siempre con demolición. Ese es el punto. Aquí quedó la sensación de que usted va a demoler barrios patrimoniales. Y tampoco es volver a abrirle la puerta a la megatorre. O sea, en el reglamento también está súper circunscrito hasta dónde se puede llegar con los beneficios normativos. Y tampoco permite las grandes torres ni nada parecido. Entonces, es dejar la posibilidad de que en un sector patrimonial, que algunos son muy extensos y que tienen inmuebles incluso discordantes con el valor patrimonial, uno puede decir, mire, hay casos específicos donde si usted incorpora proyectos de vivienda integrada, tiene determinados beneficios normativos muy específicos. Tal vez un porcentaje de ocupación de suelo un poco mayor, una densidad distinta, difícilmente la altura, pero tal vez sí. Uno podría aumentar la altura hacia el fondo, dependiendo de si no se alteran los valores de atributos. Es un trabajo de cirugía fina, es un análisis muy detallado, pero que quede establecida esa posibilidad y como dijo el ministro, yo creo que es un artículo que también se puede ir precisando y mejorando para que quede en esa lógica. Y bueno, lo que dice al final, que los beneficios pueden condicionarse a exigencias de conservación, restauración o rehabilitación, lo que está diciendo. Este polígono con beneficios normativos también permite poner en valor el patrimonio. Muchas veces zonas protegidas quedan un poco congeladas y requieren recursos para su mantención, y aquí uno puede establecer una sinergia importante en que diga, mire, usted puede acceder a beneficios normativos, pero a cambio yo le voy a pedir que usted restaure este pasaje patrimonial o este determinado inmueble de conservación histórica o monumento histórico, lo ponga en valor y lo recupere. Entonces creemos que puede ser una buena herramienta. Eso respecto al número 3. Respecto a las limitaciones aplicables a viviendas con subsidio, bueno, es bien importante que establecer lo que dice abajo, resguardos para una integración social efectiva, y esto va en la línea de estas viviendas con beneficios normativos que han emplazado en muy buenas ubicaciones, por lo tanto su valor de mercado es bastante alto para el emplazamiento que tienen y tienen una prohibición de celebrar acto y contrato y el riesgo está en que vencida esa prohibición, esas viviendas se vendan y la integración duró 5 años o duró 10 años si el plazo de prohibición era mayor, pero hay que tener cierto resguardo para que lo que se logró de integración no se pierda en el camino. El primer resguardo, bueno, reglas para acreditar que las viviendas le lleguen efectivamente a beneficiarios de subsidio, porque el beneficio normativo lo entrega el director de obra y el director de obra desaparece después de la recepción definitiva. Por lo tanto, alguien se tiene que hacer cargo de seguir la posta y ahí aparecen los notarios y los conservadores verificando que quienes adquieren las viviendas que están destinadas a beneficiarios de subsidio sean un beneficiario de subsidio. Las viviendas pagadas con subsidio de ahorro solo pueden ser vendidas a otro beneficiario de subsidio una vez transcurrido el plazo de prohibición. Ahí dice las ventas posteriores y sucesivas. Esas viviendas siempre quedan destinadas a beneficiarios de subsidio, ¿ya? Con lo cual se garantiza que no se pierda la integración vencido el plazo de prohibición. Y lo que dije hace un momento, condiciones para la venta antes del plazo de prohibición. Eventualmente alguien podría necesitar o querer vender su vivienda antes, porque se cambia de ciudad o por distintos motivos, que es la figura de la movilidad habitacional que está actualmente en los decretos de subsidio. Entonces se le establecen reglas en la ley. Esa venta se puede hacer, pero tiene que ser a un beneficiario de subsidio y el producto de esa venta se tiene que destinar para la compra de otra vivienda, no para otro tipo de usos. Y hay un mecanismo ya establecido a nivel reglamentario de cómo se hace eso, cómo se resguarda.
pero era importante que te quedara la ley también. Y por último, la admisión de destinos que promuevan la integración e inclusión. Claro, estas son las indicaciones del diputado Cast. Que establecer claramente en la ley que los establecimientos para adultos mayores, los centros diurnos y los establecimientos de larga estadía, los jardines infantiles y las salas cunas se entenderán como destinos complementarios del uso residencial, siempre admitidos en dicho uso de suelo, y que las ordenanzas municipales no pueden limitarlo. Él mencionaba algunos casos en que tenían complicaciones para instalarse en determinados barrios, le decían, no, usted no es un uso residencial, usted es otro tipo de uso, por lo tanto no puede instalarse acá. Y él insiste en que un uso complementario residencial tiene sentido y se establece como una norma legal. Y viabiliza el otorgamiento de patentes municipales para los destinos admitidos por el artículo 165 respecto al conjunto de vivienda económica. Ese artículo permite que un porcentaje de la superficie edificada se destine a otros usos, para locales comerciales, de servicios, etcétera, pero tiene que tener su correlato en que esos locales comerciales puedan obtener después patente municipal. Y claro, no lo puse acá, pero hay una limitación, no es cualquier local. Entonces se excluyen varios usos molestos, venta de alcohol, ruidos molestos, salones de pool, discotecas. Hay una enumeración de usos que no pueden acogerse a esta disposición. Usted no conoce ninguno de ellos. No, claro. Uno se preguntará qué tiene que ver esto con la integración. En alguna medida, evidentemente, va en la línea, porque la discusión que se dio en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Vivienda, es incorporar a diferentes grupos de personas que hoy día tienen dificultades para obtener vivienda, acceder también a beneficios de integración, y por eso están las minorías, o la situación de género, o los adultos mayores. Eso por un lado. Y segundo, porque la integración no solamente son lograr que familias vivan en un mismo conjunto habitacional, o hacer personas que de distintas oportunidades u orígenes puedan vivir en un mismo conjunto habitacional, sino que también puedan acceder a beneficios dentro de la ciudad, entiéndase beneficios de buenos servicios, un banco cerca, una farmacia cerca, un barrio bien equipado. Esto apunta precisamente a eso, que haya jardines infantiles en zonas residenciales. Por ahí vino la justificación, yo estoy haciéndome eco de las palabras del diputado Kass, que formó parte del debate de la comisión y que evidentemente por eso lo quisimos incorporar como un punto 5, porque forma parte del proyecto no original, lo otro sí, pero esto no, y nos interesaba también contárselos porque, claro, engancha por ahí en la discusión. Eso es. Y después está el reglamento, presidente. Mire, esto es el proyecto de ley. Es un proyecto relativamente corto, intenso, de buen debate, pero no es un proyecto como el de la ley de copropiedad, ni mucho menos. Es de pocos articulados, se cambian varias normas, pero bien profunda, bien significativa. Y después nosotros teníamos, dentro de la presentación, si les parece, la explicación del reglamento que hoy día ya está vigente, que regula una norma que se aprobó en el Congreso hace 4 años atrás, la que les dije al inicio, que permite densificar ciertas zonas a cambio de viviendas de integración. Usted en una zona cercana a un parque, por ejemplo, si usted se permite construir 3 pisos, construyame 4, por decir una cosa, y déjeme un piso para viviendas sociales. Y nosotros vamos a llegar ahí con familias con subsidio habitacional. Usted las construye, ese es el beneficio normativo, ese es el beneficio urbanístico que se le da. Un poquito más altura, un poquito más de densidad, pero deme vivienda social. Por eso digo yo que ya estamos acercándonos cada vez más a una cuota de vivienda social. Creo que vamos a paso agigantado para eso. No sé si lo vamos a hacer en lo inmediato, pero me imagino que el Congreso y en algún minuto el Ejecutivo, no digo a lo mejor otros, se va a dar este debate de la cuota de vivienda social, como ha ocurrido en otros países. Esto apunta a eso, precisamente, es beneficio normativo a cambio de vivienda social, en barrios bien ubicados, en barrios bien equipados. Y ese reglamento está vigente y trajimos también, si quieren, son 2 o 3 láminas para explicarlo. Gracias, presidente. Bueno, lo que dice el ministro, esta facultad que se otorgó al MIMBU se le otorgó por la ley 20.741 del año 2014, y esta ley es una ley que modificó la ley de copropiedad, que bueno, la vimos en el proyecto pasado, pero
Además incorporó 2 incisos al DFL2, al artículo primero del DFL2, que son estos dos, no dice más que esto. El Reglamento Especial de Vivienda Económica, que es un capítulo de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, establecerá la categoría de proyectos de vivienda integrada referida a proyectos que inducen o colaboran a mejorar los niveles de integración social urbana. Y aquí viene la habilitación legal del Ministerio. El Ministerio podrá establecer beneficios de normas urbanísticas para dichos proyectos en lugares determinados previa consulta a la municipalidad respectiva. Eso es todo lo que dijo la ley. Y dicho así, sin reglamento no tenía aplicación práctica, o sea, requiere de reglamento para funcionar. Entonces, en la tarea de elaborar el reglamento, se concibió como el establecimiento de 8 nuevos artículos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Cada uno de ellos puede ser entendido como un límite a la atribución excepcional del MIMBU. Con esa habilitación legal uno podría haber hecho un reglamento muy amplio, digamos, y podría haber permitido que el Ministerio hiciera cualquier cosa, pero se abordó con un sentido de responsabilidad y de establecer límites entendido como una atribución excepcional y que permita hacer determinadas cosas y no todo lo que alguien pudiera querer como una atribución excepcional del Ministerio. Sí, en eso quiero complementar también para que quede planteado y formalmente. Cuando nosotros empezamos este debate interno en el Ministerio respecto de este reglamento para densificar ciertas zonas a cambio de vivienda social, hubo varios puntos que se pusieron sobre la mesa y también quiero comentárselos a ustedes. Lo primero, se recogió un trabajo que ya venía realizándose en el Ministerio a modo de anteproyecto de reglamento y que es muy similar a un proyecto de ley que ustedes, algunos de los senadores, presentaron a esta comisión, que dice relación con densificar ciertas zonas cercanas al metro, cercanas a un espacio público, a un área verde o un eje de transporte, que está en esta comisión. Y por lo tanto, eso fue un primer punto. Y segundo punto que también era importante, que lo planteé yo también personalmente a nuestro equipo que iba trabajando, era que este reglamento tuviera las suficientes limitaciones para que no se transformara en que el Ministerio haga lo que quiera y pase por encima de la planificación comunal, sino que sea muy acotado y que, en términos simples, tenga muchas limitaciones para que cuando se justifique y sea necesario densificar en ciertas zonas se haga, pero con una serie de limitaciones que Gonzalo les va a explicar en detalle. Y por lo tanto, en las más sensibles, por ejemplo, la densidad, este reglamento apunta a pasar de una densidad baja a una densidad media, pero no bajo ningún aspecto, y eso es importante señalarlo, pasa de una densidad baja a una densidad alta, como se ha tratado de instalar en ciertos círculos de opinión, promoviendo megatorres o edificios con una cantidad de viviendas ilimitada, porque no es así. No es así y no forma parte de lo que conceptualmente creemos en el Ministerio de Vivienda. Se debe avanzar de manera de densificar ciertos barrios y ciertos sectores. Y eso es importante dejarlo planteado porque se ha hablado y se ha generado mucha confusión en esa materia respecto de ciertas organizaciones o ciertas instituciones que han planteado este punto, pero no así respecto de la mayoría que lo ven como una buena norma. Esta facultad, que dice relación con densificar a cambio de viviendas de integración, surge también del proyecto de ley que senadores de esta comisión ya presentaron a la comisión, pero también al Senado, pero también de conclusiones que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y en la Política Nacional de Desarrollo Urbano está planteado como una norma permanente y como muy deseable de avanzar en esta materia. Y por lo tanto no estamos inventando la rueda ni la pólvora, sino que lo que estamos haciendo es poner en práctica lo que la academia y los que saben de estas materias han venido señalando que hay que realizar. Que es densificar ciertas zonas y a cambio de vivienda social, que es lo que hemos venido planteando. Eso. Para continuar, bueno, los 8 artículos, voy a explicarlo de manera muy breve, el reglamento tiene bastante más detalle que esto, pero un primer artículo que precise cuáles son los proyectos que podrían acceder a los beneficios normativos. Por de pronto, los del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, los destinados al 40% más vulnerable, el DS49, por supuesto que pueden acceder a ellos. Si un comité es dueño de un terreno o si Servio le destina un terreno dentro de uno de estos polígonos, perfectamente puede acceder a los beneficios normativos, al igual que los otros proyectos que se mencionan acá. Los proyectos de integración social y territorial, bueno, los del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, 100% beneficiario de subsidio. Los del DS19, un poco lo mismo, pero con una mezcla entre hogares vulnerables y hogares de sectores medios. Y el último supuesto son proyectos que no son los anteriores, pero que incluyan viviendas con subsidio. ¿Qué porcentaje? El reglamento establece que al menos un 20%, y de ese 20%, al menos la mitad tiene que ser beneficiario de subsidio del 40% más vulnerable de la población, para que no sea un 20% eligiendo los de mayor subsidio.
pudiendo mismo exigir un porcentaje mayor. El 20 es el desde. Si el beneficio normativo permite pedir un porcentaje mayor, el Ministerio puede pedir 30% de beneficiario de viviendas para beneficiario de subsidio. Tiene que ver con una proporcionalidad entre el beneficio y la condición exigida, porque si hay una desproporción ahí, lo que va a pasar es que no va a tener efecto práctico, digamos, no va a tener efecto. Después el segundo punto es la necesidad de definir un polígono y posible emplazamiento de esto. ¿Por qué? Porque esto no opera de manera automática, no es que el propietario de un predio pueda ir a la dirección de obra y, como pasa con el premio por fusión de terreno, el conjunto armónico, decir yo quiero mi beneficio. Antes de eso tiene que haber una definición de un polígono y decir este es el sector donde pueden aplicarse los beneficios normativos. Y esos polígonos, esos sectores definidos por resolución del ministro tienen determinados emplazamientos. El entorno de una estación de metro, la cercanía a un eje de transporte público y sectores que concentren áreas verdes y equipamiento. Ahí hay mucho más detalle en el reglamento para que lo revisen después, de distancias y cuáles son estos equipamientos, pero la idea es que no es en cualquier lugar de la comuna. Después, ¿cuáles son las normas urbanísticas que podrían ser objeto de beneficio? No son todas las normas urbanísticas. Aquí depende de cuál es la que está restringiendo la densificación del sector. Podría ser el coeficiente de constructibilidad, el de ocupación de suelo, la densidad, la altura, la superficie predial mínima, los estacionamientos. Y ojo, dice rasantes, pero es solo para igualarlas a las de la ordenanza general. La rasante es un ángulo que tiene que ver con la altura de las edificaciones y que a veces la ordenanza general ya tiene unos ángulos y planes reguladores achatan ese ángulo y impiden que los edificios tengan determinada altura. Esto permite volver a igualarlos a la ordenanza, pero no superarlos ni eliminarlos. No se puede modificar, por ejemplo, la distancia al predio vecino, el distanciamiento, no se pueden modificar los usos de suelo, las zonas de riego, etcétera. Hay normas urbanísticas que con esta herramienta no se pueden tocar. Después el número 4, el más relevante, el más complejo quizás, es el que habla del informe potencial urbano y los límites a la densidad bruta admisible en el sector. Acá es donde está el corazón de la modificación. El Ministerio tiene que, como todo acto administrativo, tiene que fundar el por qué está otorgando estos beneficios normativos y acreditar que el sector tiene un potencial para ser densificado, que las normas no se condicen con ese potencial. O sea, un sector que reúne determinados equipamientos, inversiones públicas muy relevantes, pero que las normas urbanísticas de ese sector no permite que viva la cantidad de gente que ese sector podría admitir sin perjudicarlo. O sea, aquí hay que hacer un ejercicio de diagnóstico y de proyección de qué ocurriría con las normas aplicadas. Y pensando en estos beneficios normativos, lo que no puede pasar es que ese sector pierda los buenos atributos que tiene. O sea, tiene que llegar a un equilibrio en el que se aprovechen esas inversiones públicas de buena manera. Y para objetivizar eso, se establecen estos límites de densidad de habitantes por hectárea. 800 habitantes por hectárea en el entorno de una estación de metro, 600 habitantes por hectárea en el eje de transporte público y 400 en los otros sectores, que no son densidades particularmente altas, ¿no? Esto, bueno, es una discusión bastante intensa, pero no es lo que decía el ministro, permite pasar de densidades bajas a medias, pero no a densidades altas. Después los otros 4 artículos, los paso rápido. Bueno, la ley ya decía que había que previa consulta a la municipalidad respectiva. Entonces se precisa en el reglamento que esa consulta es al alcalde y al consejo municipal, que debe hacerse de manera previa al establecimiento de los beneficios y que el plazo es de 90 días, 60 más una posible prórroga de 30, para que esos órganos puedan enviar sus observaciones a la CEREMI o a la DEDU, dependiendo de quién haya hecho la propuesta. Después hay un plazo de vigencia de los beneficios normativos, porque lo que hay detrás de esto es que no es una modificación permanente del plan regulador, es más bien un beneficio normativo similar a otros beneficios normativos que tiene la normativa. Y esos beneficios tienen una aplicación temporal acotada que no puede ser superior a 10 años. Vencido esa ventana de tiempo, el plan regulador sigue vigente. Durante esa ventana de tiempo también el plan regulador sigue vigente. Si alguien quiere acogerse a las normas permanentes del plan regulador, puede solicitar su permiso y construirlas con esas normas. Estos son beneficios por sobre esas normas. El número 7 es relevante, la prohibición de aplicación conjunta de beneficios normativos. Ya hay algo parecido en el 184 de la Ley General. Si usted se acoge a estos beneficios normativos, no me pidan paralelo también los beneficios normativos de fusión de terreno o de conjunto armónico, porque eso ya es la suma de beneficios y se pierde la proporcionalidad que se estaba buscando. Y por último, la necesidad de singularizar las viviendas para beneficiarios de subsidio, se vincula con lo que dije antes. Es importante individualizarlas en el permiso y en la recepción, porque si no podría perderse la integración en el camino entre la recepción definitiva y la venta a los adquirentes de esas viviendas. Entonces, alguien tiene que verificar, notarios y conservadores, que efectivamente la integración se cumpla, y para eso hay que incorporar una norma en el reglamento. Eso es a grandes rasgos lo que establece el reglamento, tiene mayor detalle, pero creo que esto resume bien la idea de los 8 límites hasta atribución excepcional del Ministerio. Eso.
Bien, muchas gracias, ministro Gonzalo. Ofrezco la palabra, senadores. Senadora Aravena. La verdad es que no es mucho lo que podemos, o sea, sabemos que el título ya es un muy buen título para el país, pero hay que leerlo con detención. Solo me quedan, además de la muy buena intención del proyecto, preocupaciones respecto al tema del plan regulador, evidentemente, y otro tipo de cosas, como el tema de la venta de las viviendas, porque claramente la intención de establecerlas en mejores espacios públicos con mayores condiciones también va a ser un incentivo para la venta, porque finalmente no estamos ampliando el plazo, sino más bien condicionando la venta. O sea, bueno, vamos a tener tiempo para discutirlo, para verlo, y evidentemente la opinión de los municipios aquí va a ser clave. Y voy a aprovechar una consulta, ministro, en relación a la venta, porque más allá de este proyecto, ¿no se ha pensado en el Ministerio ampliar el plazo de tiempo para venta de viviendas con subsidio? Sí. Sí. Por favor. Gonzalo tiene lo que pasa es que no quedó la presentación, pero efectivamente en la norma, mientras Gonzalo lo busca, viene establecido que estas viviendas que se accede a través de beneficios urbanísticos y que tienen una serie de limitaciones. Y una de ellas es mayor número de años de prohibición de venta. Sin perjuicio de la necesidad de que si venden, tienen que ser vendidas también a otros compradores con subsidio. Para que no... Claro, para que la integración no dure solamente una generación en el fondo, o un primer uso, sino que dure más. Claro, en el fondo, el artículo 184 bis establece que la habilitación legal para establecer la prohibición de celebrar acto y contrato está en otra ley, en la ley 17.635, que establece que los reglamentos de los programas habitacionales pueden establecer los plazos de prohibición. Y aquí está hablando de que estas ventas a beneficiarios de ventas posteriores tienen que ser beneficiarios de subsidio una vez transcurrido el plazo de la prohibición. Y esos plazos de prohibición dependen del programa y pueden ser distintos a 5 años, pueden ampliarse, etcétera. Puede haber una ampliación del plazo precisamente en sectores que tienen beneficios normativos, atendiendo eso, el plazo de la prohibición podría ser más grande, y lo que viene después es, vencida la prohibición de celebrar acto y contrato, aparece ya no una prohibición, sino que una limitación a la venta, estableciendo a quién se lo podría vender. Eso. ¿Sí? ¿Está bien? Senador Navarro. Presidente, la verdad es que desde el punto de vista de la Cámara de Diputados hubo indicaciones, como la del senador Telier, y hubo un fuerte debate, hubo votos en contra, más de 30 votos en contra, y el cuestionamiento, yo estuve en parte de la discusión, 55 votos, entonces no tuvo un trámite fácil en la Cámara de Diputados. 55 diputados opinaban de que este proyecto debía ser rechazado en su idea matriz. Entonces, preguntarle al ministro cuáles fueron aquellos elementos que posibilitaron que los 55 diputados votaran en contra. Uno de los mayores cuestionamientos que yo he podido recoger, por lo menos a la bancada del Partido Comunista, la cual, por cierto, represento en el Senado, es que el proyecto libera zonas de resguardo y que efectivamente no garantiza que éstas vayan a ser protegidas. Ese es el argumento general. Lo segundo, de que efectivamente hay consultas solo al Consejo y al municipio, no a la ciudadanía. Y sabemos que no necesariamente el Consejo y el alcalde, si bien representan a la ciudadanía popular, los últimos alcaldes fueron elegidos con menos del 30%. Menos del 30%, en algunos casos hasta el 20%, en comunas donde el 20% del padrón electoral fue a votar. Y si bien no hay un cuestionamiento permanente a la legitimidad, a la representación, claramente uno podría pensar de que, dada esa baja votación, esa instancia no es representativa para recoger la opinión de los vecinos, y tenemos poco instrumento para recoger la opinión de la ciudadanía. En materia de ley ambiental tenemos declaración y tenemos también estudio de impacto ambiental. Hay un fuerte cuestionamiento a la declaración que impide la participación de la ciudadanía. Entonces, yo creo personalmente que escuchar a los vecinos, a los ciudadanos, debe ser un elemento esencial en toda intervención territorial urbanística. En general, la ley de condominio que hemos venido discutiendo revela y nos pone de plano de que es bueno escuchar a los vecinos tienen poder para poder, digamos, ver si se altera o no dicho condominio.
si bien estos no son condominios, lo que existe, digamos, es un viejo patrón de coexistencia y de sociabilización respecto al tema. Y si fue discutido este tema de que estas modificaciones, que tienen un fin loable, que yo participo, que efectivamente el tema de integración necesaria, o sea, llevarse a los pobres a la periferia, fue un gran error en la política de vivienda en la década del 80 y la del 90. Terminamos con guetos que después hemos tenido que demoler con bulldozer. Que es el caso de Boca Sur, en la región del Biobío, y otros lugares en donde estos guetos externalizados a la periferia de las poblaciones nos hizo aprender de manera muy dramática y muy dura de que es mala esa política de erradicar y hacer de la periferia el reducto o más bien la localización de las familias pobres. La integración es un elemento esencial en toda política urbanística. Segundo, esto atraviesa todo, porque yo recuerdo, y el senador Montes se debe recordar, hubo una disputa en Lo Barnechea, fue de donde vivían, digamos, connotados miembros de la política nacional y medioambientalistas, pero cuando le dijeron que había que construir, sacar un campamento que había al lado y dotarlos de vivienda propia, hubo un gran conflicto. Entonces yo me decía, bueno, el discurso y la forma de vida contrariaba aquella disposición de que los pobres vivieran a mi lado. Pudiéramos anticipar, no sé si el senador Montes recuerda, y no sé si era Lo Barnechea, pero había un terreno que un propietario era diputado, sí, de Peñalolén. Entonces había una fuerte oposición de parte de los ciudadanos, muchos de ellos progresistas y cercanos al socialismo, de que vivieran los pobres al lado. Fue cuestionado. Eso fue. No querían que el sitio se vendiera para instalar ahí por la población, que reemplazaba un campamento, porque el campamento existía. Tenía el nombre de un papa, ¿no? De un cardenal, ¿no? Un cardenal. Errázuriz, ¿no? Sí, tenía. Bueno, solo digo esto de que claramente son dos principios. Uno, es probable que los vecinos, si le preguntamos, se nieguen, ¿ok?, a intervenir barrios protegidos. Digan, mira, nosotros no queremos ninguna modificación. Pero dos, si no les preguntamos, lo que vamos a tener, digamos, también es pasar por sobre una voluntad ciudadana y un derecho ciudadano de ejercer su opinión. Y el Consejo Municipal no resguarda bien esto, no hay un mecanismo, se deja, incluso lo podrían aprobar sin necesidad de escuchar a los vecinos, ese es el punto. No sé si tocaron en profundidad en la Cámara de Diputados esto, de la necesidad de poder escuchar a lo menos a los vecinos en torno a que si les parece o no que el barrio se intervenga y qué áreas debieran ser intervenidas, si no pasa a ser una decisión superestructural entre el Ministerio y el municipio. Eso es, presidente. Sí, no, sí, respóndale, ministro. No, bien. Sí, vamos, respóndale usted. Presidente, sí. El Partido Comunista y el resto de los partidos en la Comisión de Vivienda fueron grandes promotores de la ley y apoyaron la ley. Y no solamente la apoyaron, sino que votaron a favor y presentaron indicaciones para mejorar la ley. Yo me preocupé, como yo vengo del Congreso y tengo mi origen en la Cámara de Diputados, como muchos de ustedes, me preocupé personalmente de conversar con cada uno de ellos respecto de las implicancias de este proyecto de ley. Y, entendiendo que las mayorías hay que buscarlas, fuimos adecuando el proyecto de acuerdo a lo que se logró en la comisión, a un buen acuerdo, un buen entendimiento. Incluso con grandes indicaciones y buenas indicaciones del Frente Amplio que en una primera etapa estaban en contra. Y eso hay que señalarlo, en la votación en general del proyecto en la comisión. Pero el resto tuvo un apoyo importante. Y incluso el Partido Comunista, que fue de un gran aporte, porque usted lo planteaba como que se habían opuesto. Efectivamente, cuando llega el proyecto a la sala, se produce una confusión y una falta de mayor información del resto de los parlamentarios, de los 155 parlamentarios, que no tenían por qué tener el conocimiento a cabalidad de un proyecto que se venía discutiendo 8 meses, es evidente. Galería llena, usted estuvo ahí, era el cóctel perfecto para la confusión. Yo lo entiendo, y lo entiendo muy claro. Sin perjuicio de eso, yo me preocupé personalmente de visitar las bancadas del Partido Socialista, conversar con la bancada del Partido Radical, con la bancada del Partido Demócrata Cristiano, conversar también y hacer un esfuerzo importante con diputados del Frente Amplio y con parlamentarios del Partido Comunista para explicarle en qué consistía el proyecto. De buena manera, porque entendíamos que había una confusión. Y se produce una confusión por dos aspectos.
yo diría, importante. Porque ustedes cuando ven este proyecto de ley, cuando lo estamos presentando, efectivamente se le sacaron algunas cosas, se dejaron otras, y creo que es un proyecto de ley que no debería haber una tremenda oposición, pero evidentemente se cruzó con otros debates como el que usted plantea. Primero, que se llegó a plantear por familias de comités de vivienda que con esto se acababan las viviendas sociales y se acababa el DC-49. Nada más alejado de la realidad. Por de pronto, en las medidas de reactivación se sumaron 5.000 nuevos subsidios y que permitió en regiones como la de Biobío calificar, no solamente calificar, sino que darle salida a una serie de proyectos como la de la Araucanía de vivienda social, principalmente. Para nosotros el DC-49 es un decreto que además surge en el gobierno del presidente Piñera y que es una herencia que termina con la vivienda social con deuda y pasa a ser la vivienda social sin deuda a cambio de ahorro de la familia, y por lo tanto nosotros creemos que hay que potenciarlo y seguirlo empujando, porque además es un tremendo logro de la política habitacional chilena. No creo que haya 5 países en el mundo que tengan el acceso a la vivienda social a cambio de un ahorro de 10 UF hoy día. Claro, y lo hacemos bien y de buen estándar, y de buen nivel las viviendas, como también otras que son una aberración y hemos tenido que pagar costos altísimos para poderlas reparar, incluso demoler. Pero, claro, y hoy día ya vamos pegando para las 1.000 UF. Entonces, ahí se produjo una confusión. Yo traté de aclararlo permanentemente, de que no era así. Y esta confusión, y también quiero aclararla, surge de un tema anterior, que a la vivienda social se puede acceder colectivamente y también individualmente. Y hay un anhelo muy legítimo también de los comités, pero principalmente de los dirigentes de comité, que ojalá todo fuera colectivo. Pero en el gobierno anterior se diseñó el acceder a viviendas sociales no solamente desde el punto de vista colectivo, sino que también desde el punto de vista individual, a través de estos proyectos del DC-19 o de integración, donde las familias obtienen su subsidio y pueden obtener una vivienda también escogiéndola, que el mismo ministerio encarga su construcción, que son las que todos conocen como viviendas o proyectos de integración o el DC-19. Ahí se produce una confusión. Pero hoy día nosotros seguimos conviviendo con una vivienda social sin deuda, en torno a 20.000 que construimos año a año por ley de presupuesto, y viviendas de integración que se construyen en torno a 25.000. Y esas en este año aumentaron por medidas de reactivación que ustedes bien conocen en ambos sentidos. Las anteriores medidas de reactivación siempre habían privilegiado la vivienda de integración, nunca la vivienda social. Hoy día no solamente beneficiamos a las viviendas de integración, sino que también a las viviendas sociales en mayor número. Y eso permitió, como les digo, que hace un par de semanas atrás se conociera una serie de proyectos que hoy día estaban esperando el financiamiento y hoy día lo puedan obtener. Entonces ahí se produce una primera confusión, que lo que este proyecto buscaba era terminar con el DC-49, que no tiene ni se le asemeja ni por si acaso, como ustedes podrán haber visto en la presentación. Es un punto. Y segundo, lo de la participación ciudadana, ese fue un tema que se discutió, y por eso les vuelvo a repetir, y por eso quise dejarlo bien claro. Este proyecto de ley no aborda este tema de la participación ciudadana porque no es la materia de discusión de este proyecto de ley. Esto se discutió el año 2014 y en el año 2014 se dijo y se señaló, como Gonzalo leyó en la norma, que se podían entregar beneficios urbanísticos a cambio de viviendas de integración y que había que consultarle a los municipios. Y cuando hicimos el reglamento, nosotros en la búsqueda de la consulta al municipio tratamos de hacerla lo más amplia posible, al municipio, al alcalde, y dijimos con acuerdo del Consejo Municipal y en un plazo amplio para que el Consejo Municipal también le consulte a la comunidad. Eso está en el reglamento y eso lo establecimos nosotros, pudiendo no hacerlo, y eso tengo que dejarlo bien claro porque podríamos haber dicho simplemente consulta a la municipalidad o consulta al alcalde. Es consulta al alcalde con acuerdo municipal, del Consejo Municipal y evidentemente con consulta a la ciudadanía. Entonces, pero eso está establecido en una norma que ya está vigente, que ya hay un reglamento y que ya está funcionando. Este proyecto de ley no aborda esos temas. Por eso, senadores y senador Navarro, por su intermedio, presidente, lo que nos ocurre es que efectivamente se confundieron los dos temas y se pensó que en este proyecto de ley estos temas que yo estoy señalando estaban planteados o desarrollados, y no era así. No era así ni por asomo. Yo intenté explicarlo, ustedes me entenderán, yo también vengo ahí, ustedes estuvieron ahí en la Cámara de Diputados, en la sesión de sala, a las 3 de la tarde, día de votación, galería llena, se imaginarán que la explicación no hizo mucho eco, por razones obvias, a esas alturas ya nadie estaba en condiciones de querer entender nada, lo que queríamos era votar y simplemente despachar el proyecto.
pero es la dinámica que se da en una discusión álgida, yo la entiendo, no es ni buena ni mala, hace Dios nomás, no lo voy a criticar, pero es así. Entonces, pero sí se intentó mucho tratar de aclarar estos temas que hoy día en una comisión como la con ustedes los podemos aclarar también de inicio, de entrada, para que quede bien claro. Este proyecto de ley lo que busca es precisamente algo distinto a lo que se planteaba ahí, es que la integración y las normas de integración estén incorporadas en los planos reguladores, que sea la comunidad y sea el municipio, el alcalde, la comunidad, la que decida cuando dicte su plano regulador cómo debe hacerla. Eso es. Tiene bastante más profundidad este tema, pero finalmente era eso. Y por eso se confundieron los temas y se pusieron muchos sobre la mesa y llevó a lo que les venía explicando. Sí, no, muchas gracias, ministro. Le pido, senadores, la prórroga, ¿verdad? Porque terminó el tiempo de la comisión propiamente tal. ¿Le parece que prorroguemos por 15 minutos la comisión? Entendiendo, perdón, de que esto es la primera exposición que se realiza en la comisión del Senado. Estamos iniciando este trámite y por lo tanto vamos a tener mucha audiencia. Sería bueno que además ustedes mismos empiecen a plantear alguno de estos y revisar el proyecto, que por lo demás entiendo que lo que busca precisamente es revertir lo que el senador Navarro señalaba, esta segregación que en un minuto tuvo la ciudad. Y quizás, no sé si empezó tan tarde como señalaba, yo recuerdo, ¿no es cierto?, cuando se estimularon estas tomas de terreno. Las tomas de terreno precisamente no se hicieron en los centros de las ciudades, se hicieron en las periferias. Ya se inició, ¿verdad?, en esas famosas tomas de terreno que después se transformaron en una serie de programas para tratar de regularizar, normalizar los programas de mejoramiento de barrio, tantas cosas en materia de alcantarillado, de gente que se instaló en la periferia precisamente ante la reacción de de construir su vivienda. Yo recuerdo, fui alcalde, y las primeras viviendas sociales que construí hace varios años atrás eran de 220 UF. Y en 220 UF uno tenía que tener el terreno, la casa, el baño, todo, ¿ya? Y incluso más, en toda la ciudad tuvimos las casas pitufo. ¿Se acuerdan, no? Las casas pitufo, que eran famosas esas de serie. Imagínense, yo logré construir vivienda, imagínate, estoy hablando de la región de Aysén. No daba más que para 18 metros cuadrados. Y dentro de 18 metros cuadrados, ¿cierto?, que tenga un baño, habitación y todo lo que eso significa. La única particularidad que resguardamos es que el sitio sea muy grande. La casa es chiquitita, pero dábamos sitios muy grandes. Esas casas hoy día ya no existen. Y conexión al agua. Conexión al agua y alcantarillado, sin Eso duda. fue sin una duda, buena decisión. Sin duda, ya. No, en esa época. No, en esa época. En esa época. No, estábamos hablando de terrenos de 15 por 25. Esos son los terrenos que nosotros entregamos en mi zona. Después, en Coyhaique me tocó construir con 600 UF. Y aún así, ¿no es cierto?, con todas las limitaciones. Y hoy día en la región de Aysén, con casi 2.000 UF ya no se construye. ¿Ya? O sea, es el rango de diferencia. Y nos está quedando, adicionalmente a propósito, aquellas viviendas de las personas que construyeron sin siquiera pedirle un clavo al Estado. A propósito del catastro de vivienda que hizo el Ministerio yo en mi región nomás tengo 1.500 casas en esa condición declaradas irrecuperables. Ahora, ¿y cuál es el problema? Que la norma, la ley, no la puedo aplicar. Porque muchas de esas casas fueron creciendo con el tiempo y fueron creciendo con las familias. Tienen más de 70 metros cuadrados, que es una limitación que tenemos, que hay que verla cómo corregimos esa limitación, porque no es culpa de las personas que tuvieron que construir, avanzar y dar una solución digna, y que hoy día se encuentran, sin haberle pedido ni siquiera un clavo al Estado, hoy día se encuentran con la limitación de que viven en una vivienda que tiene 40, 50 años de antigüedad y más incluso, y que no pueden acceder a estos beneficios. Y al lado le están construyendo una población de 2.000 UF, ¿no es cierto?, donde la gente pone apenas 10 UF de ahorro. Entonces hay un contrasentido de que va a haber que resolverlo también respecto de esos temas en materia de habitabilidad. Yo sé que esto va a generar harto tema acá. Le ofrezco la palabra al senador Monte y al senador Soria, y cerraríamos estamos iniciando esta sesión, así que de ahí cerraríamos la... Senador Monte. A mí este proyecto me ha revuelto harto, ministro, ¿no? O sea, me ha puesto porque están con una coyuntura determinada, no en cualquier coyuntura se da esta discusión. Yo creo que hay un conjunto de hechos que se están manifestando con fuerza, que el déficit de las grandes ciudades, el déficit de vivienda y la oferta a través de los programas públicos no da cuenta de una parte significativa de la demanda y del déficit, ¿no? Y eso se lo va a ir notando cada vez más, y cada vez más presión, en fin.
En segundo lugar, yo creo que el estudio de la Cámara de la Construcción sobre lo inalcanzable que son las viviendas, no podemos hacer abstracción de ellas. O sea, ha dejado constancia de que hoy día quedaron amplios sectores de la población fuera del mercado. Creo que esta referencia de otro estudio que dice que el 43% de las viviendas que se han producido son para inversión, o sea, son para entidades financieras, no van a la demanda. Y además uno puede perfectamente trabajar la hipótesis de filtración de subsidios para lo que compran las financieras, ¿eh? Y eso, hay distintos mecanismos de esa filtración. En cuarto lugar, yo creo que el tema de la integración está siendo más relativizado hoy día, porque, bueno, hay que aclarar el concepto de integración, qué estamos entendiendo por esto, pero aquí la relación 70-30 o 80-20 es una cuestión que está bien cuestionada, porque al final es un tipo de solución que ha ido perjudicando a una parte de la demanda. Creo que la manera de seleccionarlo es una cuestión que usted mismo ha planteado, que está haciendo agua por todos lados, porque al final es la inmobiliaria la que selecciona. Sí. Y todo el tema que yo he descubierto en la realidad de los ascensores, pues los edificios muy grandes, los ascensores son el factor discriminador, porque cuando hay un gasto común de 50 60 mil pesos en un conjunto de familias del DS49 que no pueden simplemente meterse ahí, hay otros factores. Creo también de que esto de que ahora parece subsidio de arriendo, esto por habitación, yo encuentro, ministro, que es algo que amerita una discusión mucho mayor, porque eso va a empujar más arriba todavía los valores de los arriendos, ¿eh? O sea, yo estuve el sábado, como le conté, en Los Sierra, y había personas que le habían construido 3 habitaciones al departamento y ya estaban sacando los 700 mil pesos mensuales al departamento en arriendo para los haitianos, ¿eh? O sea, hay una situación de un mercado que está descontrolado. O sea, aquí nosotros no hemos logrado legislar, pero algo tenemos que hacer, porque eso hay un descontrol que está afectando en ese caso a esa familia. ¿Qué me ha pasado a mí a partir de este proyecto? Yo he estado... Me ha tocado estar en una discusión incluso pública a propósito de los estudios de la Cámara de Construcción especialmente. Yo creo que hemos llegado a la necesidad de repensar la relación entre el Estado y el mercado de la vivienda. O sea, la política de la vivienda está llegando a un momento que exige más. Hubo un periodo que fue hasta el 97, a partir de la crisis de las Copevas, que hubo una determinada relación, que el Estado movía este mercado a partir del decreto del 62. O sea, decía, quiero vivienda en este lugar, de tales características, quien me ofrece, le ofrecían terreno, en fin, y se fue condicionando la forma de crecer de las ciudades, el tipo de vivienda, el tipo de urbanismo, esa vivienda, etcétera. A partir del 97, de la Casa Copé, viene otra etapa, que es la etapa de decir, entreguémosle al mercado casi todo bajo reglas un poquito más exigentes. Y eso operó un rato, y sigue operando hoy día muchos de esos aspectos, pero ha topado techo, ¿eh? O sea, estamos todos conscientes de que el tipo, por las mismas razones anteriores que no voy a repetir, ha topado techo y se requiere redefinir. Yo en este marco me pregunto, ¿qué objetivos tiene este proyecto? ¿Eh? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? ¿El objetivo es proveer suelo para producir? ¿Ese es el objetivo? Quiero aclararle, ministro, de que la política de suelo existió con perspectiva más de largo plazo hasta Frei Ruiz-Tagle. Y sería bien interesante hablar con la gente que la paró, uno de los cuales fue Luis Eduardo Bresciani, porque habían problemas, ¿eh? O sea, porque es una cuestión súper difícil de controlar, súper difícil. Pero Frei Ruiz-Tagle fue el que lo paró, ¿eh? El gobierno de Elwin se compraron terrenos pensando en el largo plazo y todo eso. Bueno, y el objetivo de suelo, el objetivo de integración, depende mucho de qué entendamos por integración, cómo lo estamos. Yo creo que no he oído acá en las intervenciones que entendemos por integración. Yo creo que es re importante aclarar el concepto que tenemos detrás de eso. El tercer objetivo es bajar los precios. Yo no sé si esto tiene alguna pretensión de evitar el despliegue de los precios hacia arriba. Yo discrepo completamente de la Cámara de la Construcción. Creo que el factor más importante es el mercado internacional. O sea, yo creo que este tema de los precios de la vivienda hoy día está mucho más condicionado por la situación de las acciones y otras cosas más. Bueno, ¿cuándo se dejó de pagar, cuándo quedó sin pago de las viviendas? Fue con Rabinet a partir de la crisis del 97. O sea, no fue en el gobierno Piñera 1, fue Rabinet, ¿eh? O sea, en el gobierno en ese momento que se terminó, que tiene pros y contras, ¿sabes? Bueno, y finalmente, ¿cuál es el objetivo? Si no es suelo, no es integración, no es precio más barato, o es una mezcla de los tres, es proveer de vivienda a los sectores medios y populares, que puede ser, ¿ya? O sea, aumentar la oferta de estos sectores porque casi no hay oferta nueva, o sea, es bajísima. Y esto no digo solo en este gobierno, yo creo que esto ya en el gobierno pasado se empezó a expresar. Bueno, de todo esto, yo lo que le puedo decir es que estoy claramente de acuerdo en que se necesita
algo para proyectos de integración y desarrollo de barrios, que no sea estandarizable, por decirlo así. El modelo actual de subsidio generalizado y estandarizado para nueva realidad no funciona, o funciona muy imperfectamente. Estoy en segundo lugar de acuerdo que hay una facultad excepcional al ministro para aprobar los proyectos, no la idea general, sino que los proyectos, incluso relativizando los planes reguladores. Hoy día facultad que tiene el artículo 50 y 55, de hecho la tiene, no es que lo que pasa es que ahora sería para proyectos. Lo tercero, yo creo que hay que ver a quién autoriza. ¿Es al mercado o a determinados proyectos con determinados gestores de esos proyectos con una racionalidad, yo creo que fundamentalmente pública, a partir de una asociación público-privado? Y voy a ser bien claro, las sociedades municipio, privado que hubo en otra época, yo creo que hay que repensarla. Yo creo que llegó el momento para el crecimiento de determinadas partes de las ciudades, con bajo condiciones excepcionales que requiere entes que lo hagan con otras características. O sea, el puro dejarlo en manos de la inmobiliaria lo van a transformar requiere un tipo de asociación público-privada distinta de lo que me refería al comienzo. ¿Cómo se financia esto? Creo que va a tener que ser básicamente presupuestario. Creo que la pura lógica del subsidio aquí no le va a permitir esto a tener buenos proyectos. Y creo que definitivamente la asignación de los postulantes a esto tiene que estar ligado al ministerio, o sea, al Estado. No puede ser una decisión de la inmobiliaria como está haciendo hoy día. Entonces, ¿qué estoy pensando? Yo, ministro, no sé qué horizonte de proyectos se imagina usted, pero yo me imagino que en la región metropolitana en los próximos 5 años, si llegan a haber 50 de estos proyectos fantásticos, o 40 de estos proyectos. Entonces yo tendría un tiempo, si en Temuco no sé a cuánto da, porque esto supone ciertas partes de la ciudad donde se justifica y otras partes donde no tiene sentido usar. Entonces, a mí me gustaría reflexionar mucho más al articulado, pero más allá del articulado me interesa saber cuál es el objetivo del proyecto y qué queremos crear como elemento nuevo a la política de vivienda. Yo no digo cuestionar las otras modalidades, las otras siguen su curso, no se trata de eso, sino que se trata de agregarle un elemento. Yo incluso he sabido que hasta la Cámara de la Construcción, tal como está el proyecto, no le entusiasma, por otras razones totalmente distintas a la que yo estoy diciendo. Ellos quieren más garantías, en definitiva, más condiciones, pero en fin, esa es otra cosa. Ellos quieren desregular, o sea, todo el tema de lo inalcanzable tiene como contraparte decir desregulen. Aquí nosotros lo que estamos diciendo, damos nuevas oportunidades, pero reguladas bajo nuevos criterios a los tiempos actuales. Entonces, yo quiero hacerle en este nivel de reflexión estoy sobre este proyecto, no quiero todavía meterme en los detalles, pero creo que le tocó, ministro, quiera o no lo quiera, un momento de definiciones de política de vivienda que toman cosas del pasado, pero que requiere mirar hacia adelante, y mucho de esto se ha conjugado en este proyecto. Barrios patrimoniales, tuve una larga discusión con eso, presidente. Y los barrios patrimoniales dicen no nos pueden destruir, ya sea porque lo agrega una cuestión muy grande que nos desnaturaliza o porque nos interfiere. Yo no encuentro cierta razón, pero es distinto decir, mire, puede haber un proyecto, una línea de proyectos para barrios patrimoniales que hay que concordarlo con ciertas características, es otro, pero con el concepto de proyecto, no solo de subsidio. Y eso sería mi reflexión inicial, señor ministro. Sí, muchas gracias, senador. Vamos a prorrogar por otros minutos. Le vamos a pedir al senador Soria que haga su planteamiento. Sabemos que hay sesión aquí de medio ambiente en esta misma sala. Senador Soria, le vamos a desplazar, postergar en mi tiempo razonable. Mi pregunta es una nomás. ¿Qué le llamamos o cómo calificamos la vivienda a los chilenos, digamos, bajo los sistemas de subsidio que da el Estado? ¿Cómo lo medimos? ¿En metros cuadrados? ¿En qué? Porque yo estaba estudiando el caso de las cooperativas. Parte de lo que dijo Monte, no lo voy a repetir, pero yo no entiendo, y me ha tocado harto estar en la vivienda, hablemos de miles, partimos de Iquique 53 años atrás con autoconstrucción y cooperativa, y con los programas del Estado normales. Entonces mi pregunta es, aquí, ¿cómo podemos, casas sociales, qué es esa palabra, cómo la identificamos? De tantos metros cuadrados, en el gobierno, tengo entendido, de Michelle Bachelet, en el penúltimo año, ella exigió en los departamentos
subirlos a 57 metros, 53 a 57. Después eso quedó sin hablarse más y se ha mantenido hasta hoy. Entonces, en la vivienda que no es de departamento, porque acá la moda es departamento, pero los barrios que se hacían antes y que hay terreno, ¿y cuál es la medida para esto? Yo partiría que tiene que haber algo que diga esta es la calidad de la vivienda y que tiene que ver con los subsidios que la acompañan, ya sea para edificio o para un piso. Y aclarar, porque así ha sido la vivienda en Chile en los últimos 54 años. Y que no sea, tampoco me cae, como dijo Monte recién, las ejes privadas. No me cae que ellas seleccionen, y una de las pedidas que yo voy a hacer oficialmente, por la comisión o por el Senado solo. No es posible que no se determine cuánto le vas a dar a la gente, cuánto debe ser la casa mínima, etcétera. O sea, yo creo que tienen que haber padrones que todos debemos cumplir. Y debe ser el Estado el que los regule. Eso era todo. Bien, senador. Como son reflexiones iniciales, me parecen válidas las inquietudes que se han planteado. Esta es una ley que estamos integrando. Yo les voy a sugerir a los parlamentarios, a los senadores, perdón, que nos puedan remitir, ¿verdad?, nóminas de personas que ustedes creen que deberían estar, ¿verdad?, en las diferentes audiencias. Ojalá hacerlo a la brevedad. Hay algunas evidentes, ¿verdad?, que van a tener que estar acá. Lo vamos a coordinar también con el secretario para ir abriendo este espacio de audiencia. Tenemos una amplia discusión. Senador, para cerrar. Sí, senador, no todavía. No. Mi ministro, ¿cómo se lo estoy? Oiga, a lo mejor. Claro. Dos cosas. Yo agradezco las reflexiones, primer punto. Segundo, y todas muy atingentes. Segundo, efectivamente, como dice el senador Monte, claro, la vivienda dinámica sin deuda viene de la época del gobierno de Frei, Lago, por ahí viene. Claro, sin deuda. Lo que yo me refería era que el DC-49 como decreto supremo, claro, es del 2011, que es el que consolida finalmente todo esto y termina con los deudores, que todavía quedan algunos, que pagaron muchísimo más por su vivienda y algunas se tuvieron que demoler al poco tiempo. De los errores que hablaba también el senador Navarro. Solamente para sugerencia, presidente, a los invitados, remitirles el texto vigente de la ley, que llegó para acá, del proyecto, perdón. No el que, o sea, inicialmente no hay ningún problema, pero que expresa constancia que se envíe el proyecto que se aprobó en la Cámara, que es el que estamos discutiendo acá, porque hay muchas cosas que estaban en el proyecto original que después mutaron por una indicación nuestra y después volvieron a mutar con el debate en la comisión y terminó en un proyecto mucho más acotado. Entonces, que también se les remita a ellos para que se pronuncie sobre eso, porque si no, esto puede ser un debate mucho más amplio y no tan acotado respecto del tema que nos interesa, que es el proyecto de ley específico, que como ustedes vieron que son un par de normas, no un par, son varias normas que se están modificando, pero que nosotros entendemos que son de cierta relevancia. Y eso. Sí, no, sin duda. Igual estimamos que es un tema de relevancia el proyecto de ley, ¿verdad? Y vamos a hacerle los espacios necesarios para la discusión. Así que quedamos abiertos, senadores, a recibir esa sugerencia y agradecemos la presencia del señor ministro, de sus asesores, de nuestros asesores, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.